Bueno, vamos a hablar ahora, y parece un chiste, justo hoy me vine con estos zancos, del esguince de tobillo. Y es muy habitual en las mujeres a propósito de los zapatos que utilizan y las modas, ¿no? Donde se van adaptando un poco a la moda y no tienen en cuenta los riesgos que esto implica. Está con nosotros el doctor Javier Mastropierro, que obviamente es traumatólogo. ¿Qué pasa con el tobillo? ¿Por qué esto es bastante frecuente, que tiene que ver obviamente con la actividad natural? ¿Y qué es lo que debemos hacer y qué tenemos que tener en cuenta en función de los síntomas para obviamente poder resolverlo? Buen día, doctor, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué es un esguince? Bueno, el esguince es la distensión de los ligamentos o la ruptura del ligamento del tobillo. Generalmente el tobillo, los ligamentos más frecuentemente afectados en el esguince son los ligamentos laterales, lo que llamamos ligamentos peroneo astragalíneo y peroneo calcáneo. Esos ligamentos, por la torsión, por la entorsis, pueden llegar o a distenderse o a romperse, a verse parcialmente y otras veces totalmente. No sabía que se podían llegar a romper totalmente. Sí, como el generalmente talón de Aquiles, digamos, por ejemplo, eso, pero es otra cosa diferente. Sí, pero acá son ligamentos, no tendones como el de Aquiles. Por eso generalmente cuando se produce un esguince moderado o grave, además de la inflamación, se ve hematoma. Y eso habla de la lesión ligamentaria. El ligamento se corta y eso genera un sangrado y es el hematoma posterior que genera el esguince. Generalmente son 3 grados, leve, moderado y grave, y está en grado al grado de inflamación, si puede o no pisar, y al hematoma que se realiza. Eso clínicamente lo divide en esas 3 categorías. Perfecto, o sea que la aparición de un hematoma habla de una mayor gravedad en el cuadro. Exactamente, y a veces hematoma, el paciente no puede pisar por el dolor, y después el médico al examen físico lo que hace son maniobras para examinar si hay una lesión mayor o menor, con maniobras que llaman desbostezo y de cajón, y obviamente generalmente se tienen que solicitar también estudios radiográficos para ver si no hay algún tipo de lesión ósea. Eso lo diferencia ya de un esguince, de una fractura del tobillo, y para a veces determinar el grado de lesión ligamentaria se puede solicitar un estudio más completo, que es una resonancia. Perfecto. Y acá se abre un enorme capítulo que tiene que ver con qué hacer, cuáles son estos primeros auxilios. Porque el esguince de tobillo, uno lo escucha, bastante frecuente. Ay, me esguincé, ay, me lastimé, ay, pisé mal, efectivamente me dolió mucho. Y entonces empezamos como a concluir aquello que deberíamos de hacer. Concretamente, frente a este cuadro, que puede ser obviamente de menos grave a más grave, pero ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Bueno, es importante prestar atención cuando uno tiene a veces el primer esguince, porque a partir de eso puede suceder que el paciente nunca más tenga un esguince bien tratado en el momento agudo, o que después tenga una inestabilidad crónica de tobillo y que a movimientos de menor índole o traumatismos menores pueda sufrir esguince a repetición, lo que llaman esguince crónicos o inestabilidad crónica de tobillo. Entonces, tratarlo en el primer episodio es importante. Cuando uno tiene un esguince es importante hacer un estudio, como decía, radiográfico, evaluar si no tiene alguna lesión ósea. En el caso de que sea solamente un esguince, los tratamientos que se tienen que hacer es, si es una lesión moderada grave, generalmente inmovilizarlos. Puede ser con una bota, puede ser con un yeso. Aproximadamente en 3 semanas, un mes, el esguince, los ligamentos se cicatrizan y no quedan elongados. A ver, doctor, en general esto viene bien del hombre, ¿no? Me esguincé, resuelvo yo que me esguincé, ¿no? Porque me duele, porque en fin, porque sentí que el tobillo quedó trabado. Me lo vendo porque eso es supuestamente lo que debo hacer y no tengo en cuenta que allí por ahí hay un hematoma, que eso hay que dejarlo desinflamar. No tengo idea, estoy preguntando porque me da la sensación que hacemos un poco de manera apurada o tomamos decisiones que después pueden ir en detrimento del propio tratamiento, la recuperación. Sí, muchas veces, primero porque el esguince es una patología muy frecuente, entonces a veces uno ya sabe más o menos, tuvo un esguince un amigo, un conocido, entonces lo vendaron o se puso una tobillera y con eso es suficiente. Es un clásico eso, entonces, sí. Pero no, lo ideal es prestarle atención, más si es esos esguinces importantes, como le decía, que no permite apoyar, que tiene una gran inflamación, hematoma, es tratarlo bien de entrada. Inmovilizarlo sería una buena medida inicial. Posteriormente hacer un tratamiento de rehabilitación. ¿Para qué? Para 2 cosas fundamentalmente. Uno, recuperar la estabilidad y la fuerza muscular periarticular. Y por otro lado, existen ejercicios que se llaman de propiocepción, que son típicos ejercicios como de equilibrio. Lo hemos hablado, ¿se acuerdan acá en el programa? Esas famosas pelotas donde uno se puede... Exacto, existen semiesferas, ¿no? Existen
camas elásticas, otras tablas de madera con un semicírculo de madera, donde uno hace equilibrio. Eso se llaman ejercicios de propiocepción, que son importantes para prevenir futuros esguinces. No solo recuperar con fisiatría, con kinesiología para desinflamar, disminuir el hematoma, disminuir el dolor, sino para recuperar la fuerza muscular a nivel del tobillo y para recuperar la propiocepción, el equilibrio, y de esa forma evitar que tenga episodios de esguince a repetición a partir del primer episodio. Esto es importante porque quiere decir que es como que quedamos vulnerables a esta situación, o sea, queda más frágil ese sector y entonces frente a cualquier otro eventual pozo que agarremos, por ejemplo, o lesión que podamos tener haciendo algún deporte, esto puede agravarse, o volver a aparecer. Los ligamentos cicatrizan muchas veces, pero cicatrizan elongados, estirados. Entonces, ¿siempre es así? Cuando uno no lo trata y cicatrizan de esa forma, estirados, tienen mayor facilidad de torcerse, como vos decís, con un pozo o pisando mal, o sea, sin necesitar una gran torsión. Hay personas que de por sí tienen como los tobillos por ahí más frágiles y esto puede parecer algo ridículo, pero que tiene que ver con la contextura física y te pregunto si efectivamente es así. Sí, eso tiene que ver con la laxitud articular y no se da solamente en el tobillo. Generalmente un paciente que es laxo tiene los dedos de la mano, las rodillas, el tobillo, generalmente es laxo y tiene que ver con una... ¿Y eso es más peligroso? A diferencia de lo que pensamos. No siempre, porque a veces esos pacientes son laxos, le permite que el movimiento del tobillo tenga mayor recorrido y llegan a lastimar el ligamento. Entonces no todos los pacientes que son laxos tienen mayor posibilidades de esguinzarse. O sea, es una forma de su cuerpo que tiene que ver con las fibras de colágeno y no es causa de esguince. Otra cosa importante es, para los que hacen deporte, como fútbol, básquet u otros deportes en el cual tienen más riesgo todavía de torcerse por el contacto físico, por pisar al contrario o a otra persona. En esos casos, dos cosas importantes. Primero, el entrenamiento de la estabilidad del tobillo. Ya cada vez más, y sobre todo en deportes profesionales, se practica y se entrena la propiocepción, esto que hablábamos del equilibrio. Esto, ¿no? Esto, de manejar esto, aunque no tengan antecedentes de haberse esguinzado, se entrena la propiocepción. ¿Para qué? Para evitar los esguinces. Y deportistas ya más importantes utilizan de por sí... Y mujeres con plataformas también deberían de hacerlo, ¿no? Podría ser como un aspecto preventivo, una forma de... ¿no? Sí, generalmente usar tacos muy altos no es bueno para... Un poco de taco es bueno para todo. No solo para la forma del pie, sino también para la columna, la postura, o sea... Siempre un poquito. Un poco de taco. O sea, ya usar esos tacos tan importantes, tan altos, obviamente que genera mayor inestabilidad y es más propensa, es peligroso a sufrir un esguince. Bueno, nosotros hablábamos del tobillo y que efectivamente esto es importantísimo a la hora de poder encarar algún deporte de contacto y que el hecho de vendarse, hay muchos hombres que se vendan antes como si esto fuera, no sé, ¿sirve de algo? Sirve y tiene que ser así, sobre todo deportes de contacto, nosotros recomendamos a todos los pacientes vendarse. Las vendas que se utilizan son las vendas que se llaman semielásticas, no son ni esas elásticas marrones que se usan para las varices u otros tratamientos, ni tampoco las vendas de gasa. Si encaras la cancha de fútbol con esas, te digo, no sé, te pueden reír durante 3 o 4 días. Por eso, son vendas semielásticas, generalmente se compran en casa de deporte. Y tienen que aprender a vendarse. Hay una forma específica, no es un vendaje así como salga. No es quitar la circulación, ¿no? No, es vendarlo de una forma para estabilizar el tobillo. Pero la recomendación sería hacerlo. Sí, siempre, y es una forma de evitar lesiones más graves. Por ahí uno se tuerce, sufre una entorsis o un esguince, pero evita de esa forma una lesión mayor como una fractura. O sea, para deportes de contacto, indicado siempre el vendaje. Y si el profesor, el entrenador, el médico del club le enseña cómo realizar el vendaje, sería lo ideal. Está buenísimo. En deportes ya más profesionales como el básquet, todos o la mayoría se hacen un vendaje que todavía es mejor todavía, se llama tapear. Claro, porque aparte ahí en ese caso traba, ¿no? No solo eso, no solamente tuerce, sino que traba. Frenan de golpe. Exacto. Cuando saltan y caen, o saltan y caen sobre el pie de otro, de un contrario, eso facilita más las torsiones. Entonces en el básquet, que es un deporte en el cual el esguince es muy frecuente, no se usan solo estas vendas elásticas, sino se usan unas vendas ya más específicas, y son adhesivas. Sí. Y además, muchos usan además unas tobilleras específicas con acordonadas. O sea que es lo ideal para ya practicar deportes
en el cual hay más contacto como el básquet. Perfecto, porque esto, más allá de los primeros auxilios, requiere de un control y un tratamiento. El hecho de no pisar, de darle el tiempo suficiente que esto se recupere, que en general no se lo damos, porque estamos ansiosos, porque bueno, nos dejó de doler, porque el hematoma se empezó a diluir y vos decís, bueno, ya estoy, y empiezo a pisar de vuelta, ¿no? No, en un esguince de moderado a grave, lo ideal para volver a la práctica deportiva es después de las 3 semanas o al mes. A veces en deportistas de alto rendimiento uno apura esa vuelta al deporte por una necesidad y bueno, y tienen la posibilidad de hacer una rehabilitación acelerada con fisiatras mañana y tarde, pero una persona que hace deporte en forma habitual, amateur, generalmente un buen tratamiento después de un esguince es 3 semanas o un mes, no antes, para evitar justamente que le siga doliendo. 3 semanas, un mes. Porque hay muchas veces el esguince genera una sinovitis, una inflamación que le perdura durante un tiempo, generalmente 2 meses, el paciente se lo ve hinchado. Bueno, no sería tan importante eso como la estabilidad, pero para que tenga un tobillo en condiciones de volver a hacer fútbol o actividad deportiva, alrededor de 3 semanas o un mes, para evitar dolores posteriores, mayor riesgo de esguince a futuro. Sí. A ver, hay otro tema que tiene que ver con la fascitis plantar, así se llama, y esto ¿está relacionado con esto o qué es lo que pasa? No, pero es otra patología frecuente en el pie. La fascitis plantar, el espolón calcáneo, son dolores en la planta del pie. En el verano, en esta época, son más frecuentes, generalmente por 2 motivos. Uno es porque mucha gente usa ojotas o andan descalzos. Viste que te empieza a pasar, es una realidad, uno por ahí no se da cuenta, pero empezás a usar ojotas o zapatos, o estás descalza más tiempo y te empieza a doler la planta del pie. Totalmente, o sea, es la patología del verano. En consultorio vemos pacientes con dolores de pie. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? El no tener un buen apoyo y el usar la hojota o descalzo directamente, no tenemos un buen apoyo del arco del pie. Por eso nosotros lo que recomendamos es, si empiezan a sufrir ese tipo de dolores, bueno, tratar de andar mayor tiempo calzado. Sí. Con zapatillas o contenido, ¿no? El calzado tiene que ser de contención. Sí, pero más que lo que del costado del tobillo del pie es el apoyo en la planta, ¿no? Pero entonces la hojota, ¿por qué no sirve? Sí, pues es muy plana, es demasiado finita, plana, no tiene nada de taco. Y aparte nosotros ejercitamos. No tiene arco. A mí me pasa que el dedo, los dedos donde va la hojota te duelen porque termina el verano, porque haces como un esfuerzo. Obviamente estás haciendo un esfuerzo inconsciente para sostener esa hojota en el caminar. No, por eso el tema de la fascitis plantar también, como les decía, había dos causas. Una es el tema del verano, la hojota, andar descalzo. Y el otro es, cada vez más gente realiza running, sale a correr. Y bueno, y eso también es causa de dolores en la planta del pie. No tener un buen apoyo, un buen calzado deportivo, puede ser causa. Y a veces aparecen... ¿El pie hay que elongarlo? El pie se puede masajear, se puede elongar la fascia. La fascia es como el tejido que está en la planta del pie, es el músculo que está en la planta del pie. Eso se puede elongar como cualquier otro músculo, otra fascia del cuerpo. Y también se lo puede masajear. A veces nosotros le damos indicaciones sencillas con una pelotita de tenis o con una lata de bebida cola o de lo que sea. O con también una forma casera, armar como con un yogur, un vasito de yogur, poner en la heladera, hacer como un rodillo de hielo. Ahora, ¿te pasa que ahí aparece el calambre? Cuando haces esto, aparece como el calambre del pie y esto... Bueno, eso por la falta de costumbre de hacer ese tipo de ejercicios. Pero una vez que uno entra como en ritmo en eso seguro, masajearlo. A veces cuando los pacientes vienen con este dolor en la planta del pie, nosotros les indicamos 2 cosas. Los famosos baños de agua tibia para relajar la musculatura y después ejercicios con una pelotita de amasarla, como si estuviésemos amasando la pelotita, hacer masaje. Eso lo puede hacer diariamente, todas las noches. Y lo otro es los ejercicios de tratar de levantar un pañuelo, un repasador con los dedos del pie. O sea, eso pone en ejercicio tanto los dedos como la parte de la planta del pie, o sea... ¿en serio? Como poner un pañuelo como si fuera una mano, como si una pinza que levantar. Bueno, esos 2 ejercicios, el de amasar la pelotita y el de levantar un pañuelo, son ejercicios prácticos y también el famoso baño, o sea, agua tibia, poner el pie 10 minutos y después estos ejercicios de masajes con la pelotita y de recoger así el pañuelo con la punta de los dedos, como una pinza. Muy bien, parece algo un juego, bueno, de eso sirve y mucho. Gracias, doctora.